haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces, perezoso? ¿Por qué no me das una mano? Muy buenas noches, ¿cómo están? Paz y bien a todos. Bienvenidos a un programa más de Rescatando la Fe. Yo soy Javier Gómez y hoy estamos en compañía del señor Frank Morera desde Miami. Bienvenido, Frank. Gracias. La paz es yo para todos. Bueno, y hay mucha gente que estuvo esperando este encuentro, Frank. Y hoy nos gustaría conocer un poquito de lo que es tu vida en la iglesia, en tu ministerio que se llama Apologética Siloé, ¿sí? También conversar acerca de la formación de los cristianos católicos, la formación en la iglesia y algunos puntos acerca de la gran ramera, que es el tema favorito de nuestros hermanos separados. Pues no, estoy dispuesto. Bueno, Frank, con respecto a la formación de los cristianos católicos que no quieren leer Biblia, no quieren hacer mucho, ¿te parece que es importante que los católicos nos formemos? Es una pregunta un poco que se autorresponde, porque toda formación es importante, pero ¿te parece que tiene el católico alguna excusa para no formarse? Porque la mayoría de las veces yo escucho de boca de los católicos que dicen: no, yo no necesito leer Biblia, yo no necesito formarme porque yo no soy sacerdote, yo no quiero ser sacerdote ni diácono, entonces yo estoy bien así. ¿Qué sería la respuesta a eso? ¿Por qué estamos así? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que somos una iglesia demasiado grande. Somos 1.200.000 personas. O sea que es una iglesia gigantesca, más que cualquiera nación que exista. Y en un conglomerado tan grande, pues tú te vas a encontrar absolutamente de todo, como en el arca de Noé. Y hay muchos católicos que son solamente católicos literales de bautismo. Y Juan Pablo II le llamó a una parte de la iglesia que eran paganos bautizados. O sea, que se habían bautizado, pero se comportaban exactamente igual que los paganos. Yo creo que hoy en día hay un laicado más fuerte y más formado que nunca en la historia de la iglesia, desde la época de los mártires. Ahora, claro, el laicado es mucho menor, que está formado en comparación con esa enormidad de pueblo católico que somos en comparación con las iglesias o las sectas protestantes, que son 200, 300, si acaso. O sea, ya cuando son tan pocas personas, son gente que ya están más comprometidos con eso, ¿no? Por eso tú ves que en la iglesia los que están comprometidos son la gente que están en un grupo en cualquier ministerio de la iglesia trabajando. Eso sí, tienen un compromiso tremendo con la iglesia. Ahora, la vasta mayoría está de personas que se bautizan y a lo mejor vuelven a la iglesia el día que lo entierran, si acaso. Pues ese es el campo que tenemos que trabajar. El Benedicto XVI dijo que antes de evangelizar al mundo teníamos que evangelizar la iglesia. Él dijo que en el siglo I la iglesia bautizaba a los evangelizados, que en el siglo XXI que en el siglo I la iglesia bautizaba a los que estaban evangelizados. Ahora en el XXI hay que evangelizar, hay que llevar el evangelio a los que ya tienen el bautismo. O sea que antiguamente se preparaba la gente y después se bautizaba. Ahora preparamos a la gente y ahí se quedan y se van. Y esa es la gran tragedia en el tiempo de la tecnología, que hoy en día todo es conocimiento. Una persona que no conoce de su fe, pues está totalmente
condenado a perderla o no sé, no sé qué va a hacer con ella. Ese problema ya lo tuvo Israel, ese no es nuestro solamente, por eso el profeta Oseas decía, este pueblo se muere por falta de conocimiento. Y o sea que esa misma herencia de Israel, de Oseas, la tenemos nosotros, podemos decir exactamente igual en la iglesia, este pueblo se muere por falta de conocimiento. Y no es que la iglesia no lo da, es que a la gente no le interesa. Porque yo mismo cuando salgo por ahí a dar retiros y charlas de la Eucaristía y de otras cosas importantes, tú ves que a lo mejor una parroquia de 6.000 o 7.000 miembros te van a las charlas 140. O sea, te das cuenta que al resto no le interesa esta forma. Hay un escritor brasileño que se llama Márcio Moreira Alves, que dice que ha sido sometido a una educación católica tradicional, le da un doble trabajo al Espíritu Santo para convertirse, lo cual yo creo que también es un poco cierto. Pero bueno, estos son, como decían en mi tierra, estos son los bueyes que tenemos y con ellos tenemos que arar. Hay que llevar el evangelio a esta gente sin desmayar, y el resto es obra del Espíritu Santo, no de nosotros. Hay una especie de tendencia de los católicos mal formados, principalmente de ir a buscar un grupo más pequeño, como dijiste, en las sectas protestantes. Lo normal es que haya como 200, 300 miembros en esa iglesia, y obviamente uno va a sentirse mucho más especial en un grupo mucho más pequeño que en un grupo grande. Es que está el concepto totalmente errado, que tú vas a la iglesia a socializar. Y tú no vas a la iglesia a socializar, tú vas a la iglesia a tener un encuentro con Dios y adorar a Dios. Pero la gente quiere encontrar en la iglesia una especie de club donde claro, por supuesto, hay que saludar a la gente que viene a la iglesia, hay que tratar bien a la gente que viene a la iglesia, pero ese no es el objetivo de ir a la iglesia. Ahora tú quieres tener fraternidad, compañerismo, entra en un grupo de la iglesia, en un ministerio de la iglesia, que hay decenas de ministerios para escoger el ministerio de todo tipo que te puedas imaginar. Ahora, cuando tú vas a la iglesia, al culto, tú vas no a tener conversación con los demás, tú vas a tener un encuentro de adoración con Dios. Y ese es el gran problema, que muchas personas en estas sectas lo que encuentran más que nada una especie de seguro social o de club social, que se sienten respaldados, pero no van a dar la verdadera adoración. Con respecto a los jóvenes, Frank, que terminan los sacramentos de iniciación, y muchas veces tenemos jóvenes que van de forma obligada o sin tomar conciencia de lo que están haciendo en ese momento. ¿A qué te parece que se debe esta falta de conciencia, Frank? El problema de los jóvenes hoy, pues, es un poco complicado, porque hoy hay una generación, pero digo por mi familia, hoy hay una generación de jóvenes que es totalmente diferente a las generaciones anteriores. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que pues yo me sentaba a hablar con mi abuela, y mi abuela pues me contaba cosas del pueblo de nosotros, cómo era antes, cómo eran los cultos religiosos. Mi abuela fue mi primera evangelizadora, porque mi mamá tenía más cosas que hacer con los muchachos, las abuelas siempre les sobra un poco más de tiempo, y ella me evangelizaba, y yo la fe la recibí los primeros años de ella, pero tú ves ya que hoy los muchachos, aparentemente la abuela es la computadora o el celular. Hoy se pasan todo el tiempo totalmente desconectados, por lo menos la realidad en Estados Unidos, y no sé en otros lugares, pero aquí en Estados Unidos tú vas con la familia y te encuentras las personas adultas conversando, y las más jóvenes todo el tiempo metido en el celular, sin tener ningún tipo de comunicación ni relación con el resto de la familia. Y no solo eso, que no les interesa ni siquiera preguntar, como yo le preguntaba a mi abuela de mis mayores, de las costumbres de antes, y eso hace un poco más difícil lo que es la evangelización, ¿no? Pero por eso también decía el Papa que hoy en día hay que tener una nueva evangelización.
Hay que tener la evangelización ya, el mismo evangelio, pero un poco ya con técnicas diferentes, como entrando en el internet, en las redes, todo eso que gracias a Dios lo estamos haciendo bastante bien. Pero también hay otro problema, porque antiguamente antes de estar en la apologética, y yo estaba bien involucrado en la parroquia mía, yo dirigí el coro, yo toco órgano, tocaba, hace 20 años que no le pongo la mano arriba a un órgano, pero yo dirigí el coro y también daba catequesis. Y una vez, nunca se me olvida, hace muchos años, una muchachita pues que estaba media que llorosa, y yo le pregunté ¿qué te pasa con una tarea que yo había puesto que hablara con los padres en la casa? Y ella me dijo, no, el problema es que voy a hablar con mi papá si ellos vienen, me traen, me dejan en la puerta de la iglesia para la catequesis y después me recogen. Ellos nunca vienen a la iglesia, ellos no saben nada de lo que yo les tengo que preguntar. Entonces imagínate, si tú no vas a la iglesia, y los hijos tuyos no tienen una vida de devoción, ¿cómo tú le vas a transmitir esa devoción a tus hijos? ¿Tú crees que llevándolo como esa pareja, llevándolo a la iglesia, dejándolo en la puerta para la catequesis y después recogiéndolo, y en la casa totalmente ausente de toda la vida de fe, eso sí no funciona, porque la casa es la primera iglesia, y hoy en día como hay como una disociación de lo que es familia, casa e iglesia. Yo creo que eso también es muy, muy importante. Tú no puedes decir a tu niño, ora, si él nunca te ve orar. Tú no puedes decir a tu niño, ve a la iglesia, si él ve que tú nunca vas. Todo empieza en la familia. Como tú le puedes decir a tu niño, no tomes cuando te ve todo el día con una cerveza en la mano. Todo empieza en la familia, entonces, que es definitivamente el núcleo de la sociedad. Y es lo que... De todo. No hay una mata que dé sacerdote, ni una mata que dé político, ni una mata que dé policías, ni médicos. Todo eso sale de la familia. Si la familia está bien, la iglesia, la medicina, la política está bien. Si la familia está mal, todo el resto anda tremendamente mal. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Sí, lastimosamente estamos siendo avasallados, atacados todo el tiempo por estos movimientos que van en contra de la familia, en contra del matrimonio y a favor de cosas totalmente fuera de lo que sería el sentido común incluso. Sí, Satanás es muy hábil, él sabe por dónde ataca. Pues lo primero, ¿a quién fue el primer ataque de Satanás? Fue a la familia. El primer ataque de Satanás cuando era un querubín todavía fue un matrimonio, Adán y Eva. O sea que él sabe por dónde ataca, él sabe que atacando la familia hay tres cosas que Satanás odia profundamente. Y es la familia, la mujer y los niños por nacer. Son tres cosas que Satanás odia profundamente. La familia, porque el problema de Satanás, el gran problema de él, que él no soporta que él, pensando que era el ángel, que era una de las criaturas más perfectas, él no soporta que haya alguien que sea más perfecto que él. Y en ese sentido, este ángel o querubín, lo que fuera, con tanta perfección, se dio cuenta que cuando Dios crea al hombre, el hombre era imagen y semejanza de Dios, y él no era imagen de nadie. Él era sencillamente un servidor de Dios, y ahí es donde nace la soberbia y la envidia de este ser. Entonces, él odia todo aquello que engendre imagen de Dios, porque él no es imagen de Dios, ni él puede engendrar imagen de Dios. El engendrar imagen de Dios es un gran don que Dios le dio al hombre y a la mujer. Por eso él odia a la familia, porque la familia es donde se va a engendrar las imágenes de Dios, ¿no? Que van a ser adoradores de Dios. Odia a la mujer, porque en el vientre de la mujer es donde esa vida va a crecer de unas cuantas células a un ser humano completo en 9 meses, imagen y semejanza de Dios. Es en el vientre de la mujer donde ocurre todo ese crecimiento. Y al niño por nacer lo odia porque no quiere que nazca alguien que sea imagen de Dios, que en un futuro le pueda dar adoración a Dios. Él lo que quiere es adoración para él o para el hombre, que cuando el hombre se adora a sí mismo, pues está adorando un ídolo a Satanás. Esa es la sencilla razón, más allá de cualquier otra cosa. Eso es una razón profundamente espiritual, no política ni de otra cosa, ¿no? Claro, por eso Satanás siempre está apoyando todo lo que sea a favor de la muerte, todo lo que sea en contra de la vida. Exactamente. Sí. Bueno, pasando a otra preguntita. Con respecto a la formación nuevamente, ¿qué puede hacer un católico hoy en día
¿cuál sería el primer paso para empezar a formarse y no confundirse? El primer paso es conocer a Jesucristo. Si tú no conoces a alguien, no lo amas. Y si no lo amas, no lo quieres conocer. Eso es tan sencillo como eso. Si para ti Jesucristo es una idea abstracta de no sé, alguien que está por ahí, que te cuida y que un día a lo mejor te vas a encontrar con él, no hay absolutamente nada que hacer. Una cosa que tú no conoces, tú no la amas. Tienes que empezar por atraerte para tú amarla y después conocerla. Entonces, pues, por eso, si tú no hay un encuentro con Jesucristo, todo lo demás está totalmente perdido. Ese encuentro personal, porque Dios no tiene nietos. Los hijos tuyos no son nietos de Dios, los hijos tuyos son hijos de Dios igual que tú. Y así como tú tuviste un proceso de conversión, tus hijos van a tener que tener un proceso de conversión también. Karl Ronners, el gran teólogo que a mí no me gusta en absoluto por muchas posturas liberales de él, pero él decía una cosa cierta. Él decía que hoy en día la fe no es porque mi abuelita es católica, hoy la fe surge de un profundo encuentro con Jesucristo. Y eso es una gran realidad. O sea, yo creo que hay que dar los valores cristianos, católicos, a nuestros hijos, pero después él personalmente va a tener que tener ese encuentro con Jesucristo. Claro que cuando él tiene base católica, pues ya le da un gran adelanto en este encuentro, ¿no? Uh-huh. Pero si no, va a tener que pasar mucho trabajo para encontrarlo, va a tener que dar muchos traspiés en su vida y tocar fondo para encontrarlo. Pero yo creo que todo esto surge hoy en día, en este tiempo de informática, el que diga que es ignorante de la fe es porque le da su realísima gana. Hay un pastor aquí del centro de la Florida que se llama Stephen Wood, que él se convirtió a la iglesia católica. Tiene un testimonio tremendo, porque él se convirtió en un sermón que preparó. Él era presbiteriano, él preparó un sermón hablando del matrimonio, de lo que dijo Jesús: no separe el hombre lo que Dios ha unido. Pero él cuenta que cuando él empieza a dar el sermón, que mira para la congregación, se da cuenta que casi la mayoría de la congregación y él mismo se habían divorciado varias veces. Entonces él dijo, algo está mal. Y él dice que cuando él se bajó del púlpito ese día, él sabía que más nunca se iba a volver a subir al púlpito. Entonces empezó a buscar y encontró en la iglesia católica. Hoy tiene un ministerio para hombres casados que se llama San José, pero Stephen Wood le dice que él no sabe por qué los católicos son tan ignorantes, que la gran mayoría, lo que él lo llevó más que nada a la iglesia católica fue que en esta búsqueda del matrimonio y búsqueda sobre todo del movimiento pro-life, él cada vez que iba a buscar algo en internet, la única información que le salía era católica. Y por eso llegó a la iglesia católica. Entonces Stephen Wood decía, con toda la información católica que hay en el internet, decía, la iglesia católica tiene la bendición que tiene todo escrito en blanco y negro por 2000 años. Dice Stephen Wood, no hay ningún dato de la iglesia que no esté escrito y no esté en el internet. Decía, yo cuando tenía que hacer un sermón, tenía que inventar lo que iba a decir. Ustedes lo tienen absolutamente todo escrito y sin embargo ustedes no lo conocen. O sea que hoy en día no hay que el cura de tu iglesia no tiene clase de Biblia, busca clase de Biblia en el internet católico. Si te metes a buscar cosas malas, ¿por qué no te metes a buscar cosas nuevas? O sea que yo no creo, los católicos tenemos el don del lamento. Siempre nos estamos lamentando. No, porque si el cura no lo hace, no, porque si el obispo no lo dijo. Si el cura no lo hace, el obispo no lo dijo, hazlo tú, que fue lo que hice yo. Pero siempre tratamos de lamentarnos, echarle la culpa, la responsabilidad a otro. Pero en este tiempo del internet, nadie, y ya no del internet, del celular, el católico que te diga que está mal informado porque la iglesia no lo ha informado, es un solemne mentiroso, un solemne burro. No tengo otra cosa que decirte. Querido Frank, con respecto a tu ministerio, ¿cómo fue que te metiste de lleno en la apologética? Yo no me metí, a mí me metieron. Te metieron.
¿Y cómo fueron tus primeros pasos? ¿Cómo fue para que vayas ingresando? Teresa, cuando era niña, que se escapó del convento y el padre la llevó de vuelta al convento, y una monja cuando llegó le dijo: Teresa, qué bueno que viniste. Y ella dijo: yo no vine, me trajeron. Así que más o menos yo digo, yo nací en un ambiente muy hostil a la iglesia, porque yo nací en Cuba comunista. O sea que yo nací en plena persecución de la iglesia en Cuba, y mi familia tuvo que escoger, y escogió por la iglesia, escogió por Cristo. Y nosotros en un ambiente hostil, pues en Cuba, ser tú un niño o un adolescente católico, tú no podías tomarlo como lo tomas aquí. Si en Cuba tú eras, tenías que serlo de verdad, y tenías que saber dar testimonio de tu fe cuando te atacaran en la escuela o en otro lugar. O sea que yo me crié en ese ambiente de batalla por la fe, ¿no? En mi parroquia éramos un grupo a lo mejor de 15 o 20 jóvenes, la mayoría varones, increíblemente, había pocas muchachas en el grupo, y nosotros, verdad, que nos hicimos guerrilleros de la fe, nos hicimos nosotros. Pero también yo, más que nada en eso, yo no sabía ni qué era la apologética, pero como te dije, mi habilidad se fue más que nada por dirigir coro y esas cosas, aunque siempre estuve involucrado en mi parroquia en Cuba con la catequesis y con los grupos juveniles. Pero después, cuando pues llegué a Miami, más que nada, pues el choque de iglesia fue muy diferente, ¿no? Como yo te decía, una iglesia en Cuba pequeña, donde todo el mundo se conoce, desde un pueblo todavía más todo el mundo se conoce desde que nació. Llegar a la iglesia de Miami gigantesca, donde se van 6 misas con miles de cientos de personas a cada uno, pues me pareció un poco impersonal. Y bueno, yo lo que empecé a hacer, jamás me dio por buscar otra iglesia, porque de verdad que yo digo que fuera de esta, lo que hay es Campo Culebra, no hay más nada después de esta. Yo lo que me dio fue meterme en mi parroquia a oír una misa que no tenía coro, y yo pues organizé un coro en mi parroquia, y en eso estuve yo por mucho tiempo dirigiendo el coro. Pero cuando vino Juan Pablo II aquí a Miami, hubo una misa, por supuesto, campal, que llovió mucho. Una de las pocas misas de papal que se ha suspendido a mitad de misa, porque un rayo quitó las conexiones de los que cuidaban al Papa del FBI, rompió las conexiones, no se podían conectar y tuvieron que suspender la misa por seguridad. Pero la gente, habíamos cerca de 1 millón de personas, la gente se quedó bajo el agua cantando, eso fue famoso en Miami, como por 50 minutos cantando aleluya abajo del aguacero, porque eso fue increíble, fue una experiencia. Y algo, a partir de ahí, pues algo cambió de esa experiencia, algo cambió dentro de mí. Y yo empecé a tener deseo de conocer más de la fe, ¿no? Pero en Miami en ese momento no había radio católica, la radio arquidiocesana no existía. Entonces yo empecé a poner programas de iglesias evangélicas o pentecostales o algo de eso, ¿no? Y había una en particular que yo pues siempre lo ponía, y yo siempre, cuando iba para el trabajo o lo que sea, lo oía, y yo trataba de hacer anotaciones o me recordaba lo que el pastor decía. Cuando llegaba a la casa lo buscaba en la Biblia. Entonces me di cuenta que muchas veces lo que él decía, cuando yo lo leía en el contexto de la Biblia, no era lo que la Biblia decía. Y entonces yo lo empecé a llamar en buena fe, a preguntarle lo que yo había encontrado, ¿no? Y decirle: mire, usted dijo tal cosa, pero un poco más adelante, en el mismo versículo, dice tal cosa. Entonces lo que hacía era, pues, decirme que yo era hijo de Satanás y que yo sé qué cosas, sin saber, él mismo hizo que en mí naciera ese deseo porque yo desde Cuba siempre he tenido la sensación de justicia, de lo que es justicia. Yo no soporto la injusticia de ningún tipo, ni la mentira de ningún tipo. Y la actitud de aquel señor me sorprendió. Entonces pues empecé a investigar más de la Biblia y de todo eso, ¿no? Y esa misma iglesia, ya ese pastor murió. Increíblemente, la radio arquidiocesana hoy es la radio de ese pastor, que el hijo del pastor vendió la radio a la arquidiócesis. Y yo hablo en aquella radio de aquel pastor. Mira tú cómo son las cosas del Señor. Pero ese pastor anunció que venía un obispo católico que había dejado la fe a desenmascarar la iglesia católica en Miami, y yo
yo pedí un folleto. Y cuando yo miré el folleto, yo desde que nací he visto obispos. Me di cuenta que aquel señor no estaba vestido de obispo, estaba vestido como de Halloween. Tenía la casulla y encima de la casulla la capa pluvial y arriba la estola. O sea que ningún obispo se pone eso de esa forma. Y entonces tenía los datos del seminario donde había estudiado, y yo empecé a llamar, en eso no había internet, empecé a llamar por teléfono y resulta que en todos los datos de la parroquia, que el obispado que tuvo, pues nadie lo conocía. Entonces yo llamé a un programa de una estación de radio laica y le dije a un muchacho que tiene un programa ahí problemático, yo le dije lo que había encontrado y que para que él desenmascarara al obispo, y él me dijo que si yo quería ir al programa a hacerlo. Y yo le dije, yo, por supuesto que sí. Y fui al programa y lo hice. Se formó un gran enredo. A la larga, el famoso obispo no vino. El pastor dijo que los católicos lo habían amenazado de muerte. De muerte. Vaya, no lo pudo traer. Y para que tú veas, quien me dio los datos principales fue un pastor metodista. Me llamó y me dijo, ese señor es un estafador y lo ha hecho en varias ciudades de Estados Unidos. Mira tú qué cosa. Y a partir de eso, después cuando empezó la radio arquidiocesana, el padre que fundó la radio arquidiocesana me oyó que tiene radio y me llamó y me dijo que si yo quería comenzar un programa precisamente de defensa de la fe. Y de ahí pues comenzó el asunto. Paralelamente a eso, aquel día de la misa papal, porque de ahí fue el origen de todo, de la misa papal, pues yo cantaba en el coro con un amigo mío que era compañero mío de trabajo, y cuando íbamos para la casa, porque todo Miami cerraron el tráfico, había que ir a pie, caminar millas, y íbamos para la casa, él me dijo que tenía deseo de estudiar la Biblia, y yo le dije, bueno, si vamos a estudiar la Biblia tú y yo. Eso de ignorancia es atrevida, porque yo poco sabía de la Biblia, sabía de Génesis, los profetas y los salmos, nada más. Y él y yo empezamos a estudiar la Biblia, y se lo comenté a un ministro de la Eucaristía de la iglesia, de la comunión, y él me dijo, ¿por qué no vienes a mi casa? Y con mi esposa estudiamos la Biblia. Y este muchacho y yo fuimos a casa de ellos. Y un día llegué y había invitado a otro matrimonio de la iglesia. Y de ahí surgió el grupo de nosotros. Fueron acontecimientos que fueron sucediendo sin ninguna planificación. El grupo creció tanto que los vecinos se quejaron de que los carros impedían parquear ellos los carros en la acera, y nos llamaron a la policía, y eso nos obligó a pedir a la iglesia permiso para empezarlo a hacer en el salón parroquial. O sea que tuve que todo fue así. Después un día, yo no sé por medio de quién, la Madre Angélica se enteró lo que yo hacía y me llamó un día en el 98 sin yo saber, yo no sé de dónde, yo creo que fue por alguien del grupo que se fue a trabajar con ella, y me dijo que si yo quería, en el 98 quería empezar un programa a contestar las preguntas de dudas de fe de EWTN, y empecé en el 98, lo empecé a contestar hasta el día de hoy. O sea que yo no he buscado nada. Yo preferiría que me dejen tranquilo en mi casa, pero todo eso me fue llegando, y si algo yo aprendí, que más vale que le digas al Señor la primera vez que sí, porque si no la segunda vez te lleva de forma que a ti no te gusta. Así que como yo aprendí que cuando he dicho que no, termino haciéndolo y de mala manera, pues entonces ya aprendí la lección. Pero sí te puedo decir delante del Señor que planificado o buscado no lo es. Y que me gusta andar viajando por ahí predicando, te lo digo que tampoco me gusta. El Señor sabe cuántos gritos pego yo antes de tener que montarme en un avión. Pero mientras más peleo y grito, más invitaciones me caen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire. Invitaciones como a esta charla en Rescate. No, esto es fácil porque es por internet, pero tener que salir de tu casa, montarte en un avión, entonces trabajo en el aeropuerto, llegar a otro lugar, de verdad que eso ya, cuando tú lo haces muchos años, ya eso ya como que te cansa, te agota, de verdad. Sí. Yo no quiero popularidad, yo lo que quiero es tener con el Señor, pero definitivamente el Señor no quiere eso para mí, entonces no me queda más remedio que... Pero sí te puedo asegurar que buscándolo nunca lo he estado. Sí, definitivamente Dios tiene su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y bueno, ¿te parece si pasamos al tema gordo de la noche? Hace unos días tuvimos unos debates con unos hermanos pentecostales y
surgió este tema, este asunto de la gran ramera. Sí, la gran ramera, que según ellos es la Iglesia Católica. Y bueno, yo quiero darte la palabra. Son las cosas que más risa a mí me da, son las cosas más simpáticas que yo he visto en mi vida, ¿no? Sí. Bueno, yo defendí la postura bíblica y la tesis católica con respecto a la gran ramera. Pero bueno, la gente quiere escucharte un poquito a vos, Frank. ¿Qué tenés para decir acerca de la gran ramera del Apocalipsis 17? Que mira, la apologética, más que teología, es sentido común. Yo la mayoría de las cosas apologéticas que hago, lo hago por el sentido común. Como Grant Chesterton lo dijo, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pues, pero Dios es un Dios de sentido común. Entonces casi toda esa gente, los pobres, que tienen muy bajo generalmente cociente de inteligencia, y el Señor me perdone, pero es así porque si no nos dijeran las burradas que dicen o no se dejaran utilizar para pagar diezmo de la forma que los utilizan, pero es sentido común. Yo siempre digo, mira, los pobres pentecostales ellos surgieron aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el 1900. O sea, tienen 100 y algo años de fundado. O sea, ¿qué pueden saber si tú comparas con una iglesia de 2000 años y de conexión con los apóstoles? O sea, muchas veces en vez de ponerme bravo me da pena, ¿no? Veo como una cierta candidez, como un niño que se la quiere dar de que juega a los doctores. En este caso está jugando a las escuelitas, pero por el sentido común, el Señor funda una iglesia porque no hay forma. Donde quiera que tú, a cualquier iglesia que tú entres, que empieces a buscar para atrás, terminas en la Iglesia Católica. Coge cualquier fundador de cualquier iglesia o secta y camina en línea recta para atrás, en un momento de la historia entroncas con la iglesia Católica, porque por 1600 años fue la única iglesia que hubo. Fuimos la iglesia que elaboró y configuró la Biblia con el Papa Damas. O sea que el que diga que la Iglesia Católica no tiene raíz con Cristo, es verdad, con esa persona no hay que hablar más, porque es una persona de poca inteligencia que no va a entender absolutamente nada. Lo único que hay que hacer es orar para que el Espíritu Santo lo ilumine. Pero una persona sensata que sabe que la Iglesia Católica, inclusive en la Enciclopedia Británica, tú buscas la sección de la P, papas, en la Enciclopedia Británica, y te da una lista de 266 papas hasta San Pedro, no hay duda que somos la iglesia que fundó Jesucristo. Te guste o no te guste, pero ahora viene la otra cosa. San Pablo dice que la iglesia es la novia de Cristo, ¿no? Es la gran teología de San Pablo, que también Juan la desarrolla en el Apocalipsis. Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Entonces, siguiendo esta forma de pensar, Cristo funda una iglesia que es su novia. Esa iglesia que fundó Cristo, que es su novia, al poco tiempo se soltó el moño y se volvió pagana y se volvió una prostituta, se prostituyó con todo el mundo. Entonces Cristo se quedó soltero por 1700 años y ahora al final se casa con 46,000 novias diferentes. Eso no tiene sentido común ninguno. Decir que la iglesia que fundó Cristo se prostituyó es decir que Cristo tenía mal gusto en escoger la novia primero. Eso es lo que tiene que... O sea, cuando están haciendo eso, lo que están es echando deshonor encima de Cristo. Porque él fundó la iglesia y lo dice el Apocalipsis, blanca, vestida de blanco, que son las oraciones de los santos, que es lo que dice el Apocalipsis. Entonces, decir eso es decir que Cristo se equivocó. Es decirle a Cristo, oye, la verdad, tú tuviste muy buena intención en fundar la iglesia, pero la verdad que te salió bastante mala. Yo ahora voy a fundar una que yo tengo en mente que va a ser mejor que la tuya. Por favor. Pero, bien, volviendo al tema que tú dices, el Apocalipsis, yo tengo un estudio del Apocalipsis en el web de nosotros, tengo un programa de radio grabado de radio en el web de nosotros y tengo en el web de nosotros el mejor estudio del Apocalipsis que yo he leído en mi vida, que curiosamente no está hecho por un católico, está hecho por un protestante, por David Shelton, que murió en 1998. Es el mejor estudio del Apocalipsis que yo he visto desde que yo nací hasta el día de hoy, de ese protestante. Y cuando tú empiezas a ver ese
ese conocimiento, te das cuenta que el Apocalipsis es el libro más manoseado de la Biblia y menos comprendido. O sea, toda la Biblia, tú ves que toda la Biblia tiene una cierta coherencia, todos los libros, ¿no? Van en camino del Mesías. Después en el Evangelio, ven Hechos de los Apóstoles, que conecta con la predicación de Pablo. O sea que todo tiene un ritmo. Entonces, al final de todo eso aparece un libro extraño, un libro que habla de marcianos, de los chinos fajados con los rusos bombardeando a Israel. Hermano, eso no tiene ningún sentido común. El Apocalipsis es el gran amén. El Apocalipsis es el gran amén de la Biblia. Es el cierre de la revelación de Dios. Cuando dice ven, Maranatha, amén, ahí se cierra la revelación de Dios para siempre. Entonces, ¿cómo Dios va a cerrar la revelación con una cosa tan rara? La Biblia comienza con una revelación que es el Génesis y termina con una revelación que es el Apocalipsis. Y fíjate que el Apocalipsis es el libro que más versículos o más datos contiene de toda la Biblia. No hay libro en la Biblia que tenga más versículos del resto de los libros, como un resumen de todos los libros. Por eso que si tú no conoces la simbología, la tipología de Daniel, de Ezequiel, de la forma de pensar judía, los símbolos de esa forma, si tú no conoces cómo funcionaba el templo de Israel, porque el Apocalipsis tiene que ver tremendamente con la función del templo y con cómo comienza la nueva alianza y el templo, como dice Hebreos 9, se transfiere al cielo donde Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Si tú no sabes eso, el Apocalipsis lo que tú vas a tener es un libro que da vergüenza como se predica, que trae deshonra a la iglesia de Cristo. Además que continuamente se están equivocando, porque cada 5 minutos ponen una fecha y tienen que rodarla. No sé cómo se atreven a seguir. Y que mete miedo. Cuando algo a ti de Dios te da miedo, eso no viene de Dios. Claro, hay un señor católico que dio un estudio del Apocalipsis en Miami y me dijo una persona que cuando lo oí, estuve 7 noches sin dormir. Quiere que lo traiga al grupo. Dije, Dios te ampare, como tú me traigas a esa persona al grupo. Las cosas de Dios no dan miedo. Y el Apocalipsis es un libro de esperanza. El Apocalipsis es el libro más bello de la Biblia. Y por eso, como yo te decía, entrando en lo que tú dices de la ramera, que esta gente se han equivocado tanto porque ellos tratan siempre de identificar los signos del Apocalipsis con alguien. Y Juan no escribió los signos del Apocalipsis pensando en nadie. Son símbolos que se anteponen uno a otro. La gran ramera, borracha y prostituta, ¿de quién es el contraste? De la novia de Cristo en el 19 del Apocalipsis, que baja del cielo vestida de blanco. Uno es el sistema de porquerías del mundo y el otro es la iglesia, cuyo corazón está en el cielo, que Jesús somos y eterno sacerdote. Las bestias no es ni Saddam Hussein ni Stalin, tú no lo puedes ir, por eso que se equivocan, porque eso lo dijo Juan, lo dijo del siglo I. Juan dijo, habrá un anticristo, pero ya hay muchos anticristos entre nosotros. Todo el que se opone a Cristo es anticristo. Por eso que esa simbología de las bestias y todo eso se le aplica a cualquiera persona que se oponga a Cristo. Pero el mensaje del Apocalipsis es más que eso. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje de dominio. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje de que Dios tiene el dominio. Que aunque parezca que el mundo se está volviendo loco, el mundo no se ha escapado de las manos de Dios, que todo está en el plano de Dios. Juan se lo escribe a sus comunidades, a sus 7 iglesias que rodeaban a Éfeso en el medio de la persecución, para decirle a ellos, aunque parece que Dios se olvidó del mundo, Dios tiene el control del mundo. Y esto que está pasando tiene que pasar, y ustedes son los soldados de primera fila que van a recibir los tiros, pero al mismo tiempo van a recibir la corona de gloria. O sea, es un libro de consolación para la iglesia. Ahora imagínate, una iglesia perseguida, una iglesia que están matando, comiéndose las fieras, quemando, llevando las minas a los creyentes. Juan escribe un libro de consolación y le dice, hermanos míos, consuélense, que de aquí a 2000 años los chinos van a bombardear Israel. Eso tiene sentido común. Por favor, es que es un problema de sentido común, pues nada del Apocalipsis. Por eso te vuelvo a decir, aunque podemos hablar de la ramera del Apocalipsis, la ramera del Apocalipsis se le puede aplicar a muchísimas personas porque es una tipología del sistema que se opone a la iglesia, que es la novia de Cristo. Por eso se puede aplicar a cualquiera que se
que se enfrente al advenimiento o al establecimiento del reino de Dios. Pero si tú vas un poquito más allá y quieres pensar con quién podemos ver de esa época a la gran ramera, te da un dato específico del Apocalipsis. El Apocalipsis dice, primeramente, que es una ciudad. No dice que es una religión. Dice que es una ciudad. Segundo, dice que en esa ciudad mataron al enviado de Dios. Mataron al Mesías. Dice que en esa ciudad mataron al Mesías. O sea que ya tú tienes que es una ciudad donde mataron al Mesías. La única ciudad que yo conozco donde han matado al Mesías se llama Jerusalén. Hermano Frank, también en Apocalipsis 17, versículo 4, describe a la mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, etcétera, que coincide con la vestimenta de los sacerdotes judíos de la época. Eso es lo que te iba a decir. Una cosa que dicen ellos es que se sienta sobre 7 colinas, ¿no? Por eso dicen que es Roma. Ellos no saben, que lo busquen en Google, que Jerusalén, yo voy todos los años a Jerusalén, yo he ido 33 veces a Jerusalén. O sea, ellos no saben que Jerusalén está fundada sobre 7 colinas. Y en Google va a encontrar las 7 colinas. Y le voy a dar una gran noticia. El Vaticano no es parte de las 7 colinas de Roma. Así que todo lo que están diciendo es que verdaderamente solamente puede engañar a los tontos. A muchos católicos tontos también que hay. Pero lo que tú dices de la vestidura de esta prostituta, de que está vestida de lino, de oro, de todas estas cosas, te voy a leer, mira, dice Apocalipsis 18:16. Ay, la gran ciudad, no religión, vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas. Apocalipsis 18:16. Te voy a leer Éxodo 28:15, hablando de la vestidura sacerdotal. Bordarás también el pectoral del juicio, lo harás de estilo de labor del efod, lo harás de oro, púrpura y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Éxodo 28:15. Ahora vas a ver Éxodo 28:33. En todo su ruedo inferior del vestido sacerdotal harás granadas de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino torsal, y entre ellas también alrededor pondrás campanillas de oro. O sea, ¿quién está vestido de púrpura, escarlata y de piedras preciosas? El sumo sacerdote de Israel. El Papa se viste de blanco. Y el Papa no se pone piedras preciosas. Yo no he visto ningún Papa recamado de piedras preciosas, porque el vestido pontifical es de tela. Tampoco tiene el pectoral como tenía el sumo. Lo que tiene es una cruz. Lo que tiene es una cruz. La famosa riqueza de la iglesia es una riqueza cultural, no es una riqueza personal. Es lo que esta gente no se dan cuenta. O sea, que todos esos datos para nada se aplica a la Iglesia Católica. Primero, la Ramera es una ciudad. La Iglesia Católica no es una ciudad. El Vaticano ni estaba de lejos pensado ser una ciudad. El Vaticano no fue una ciudad hasta principios del siglo XX, cuando se hizo el Estado Vaticano. No era una ciudad. Vaticano está fuera de las 7 colinas. El Papa no se viste de púrpura, se viste de blanco. O sea, que nada de eso tiene que ver con... Ahora, el sumo sacerdote sí se vestía de púrpura, porque el Éxodo lo dice. Jerusalén se sienta sobre 7 colinas y es una ciudad. En Jerusalén mataron al Mesías, como dice el Apocalipsis de esa ciudad, y los sumos sacerdotes de Israel tuvieron contubernio con Roma, se prostituyeron con Roma, hasta llegó el momento que era Herodes quien ponía el sumo sacerdote, ya no era de la casa de la familia de Aarón. Herodes ponía de dedo el sumo sacerdote, que se compraban los cargos. Y Herodes, ¿por quién estaba apoyado? Por Roma. Y además, fíjate todos los profetas. ¿Cómo llama Oseas? ¿Cómo llama a todos esos profetas a Jerusalén? Prostituta. Le dicen, te has prostituido, ciudad de Dios. Tus mujeres se han vestido de escarlata con pomos de perfume. O sea,
cuando tú te das cuenta, cuando tú conoces de verdad la Biblia y tienes un poco de sentido común, te das cuenta que eso no tiene absolutamente nada que ver. Claro, muchas veces esta gente son ignorantes. Yo conocí un pobre ser que iba conmigo al gimnasio, de vez en cuando yo lo veo ahí, que es uno de esas sectas, y ese infeliz pensaba que el que mató a los mártires los 300 primeros años eran los papas. Es lo que le habían dicho en su iglesia. Yo dije, hijo, si los papas de los 300 primeros años casi todos murieron mártires. Quien mataba a los mártires era Nerón y el Imperio Romano. A él le habían dicho que era el papa en el Vaticano quien mataba a los mártires. Mira tú que es que no sé, una persona que tenga un mínimo de sentido común sabe que lo que predican esa gente no tiene absolutamente nada que ver con la santa palabra de Dios. Exacto. Hay preguntas que suele hacer la gente confundida, los católicos confundidos. Preguntan, por ejemplo, ¿en qué capítulo del Apocalipsis estamos hoy? Tú a mí no me hables de católico confundido, porque yo llevo 30 años contestando en EWTN al mundo entero preguntas de católicos confundidos. Y hay veces que yo digo, Señor, ¿cómo de una cabeza puede salir tal deducción? Hay veces que yo le mando las cosas a Alejandro Bermúdez y él me dice, yo no sé cómo tú tienes la cabeza sana. Digo, no, porque el Señor me dio el don de olvidarme de las preguntas de un día, al otro día ya yo no me acuerdo. Por eso se las escribo. Le digo, mira Alejandro, qué belleza me llegó hoy. Y son de católicos, pero tú dices, ¿cómo este ser humano llegó a tener esa duda? Pero bueno, no estamos en ningún capítulo del Apocalipsis. El Apocalipsis no es un cronograma. El Apocalipsis poco tiene que ver con el fin del mundo. El Apocalipsis tiene que ver con la Eucaristía, con la liturgia celestial, con que está en el cielo, que se conecta con la tierra. El Apocalipsis tiene que ver con el fin del último signo de la antigua alianza, que es el templo. Por eso que tiene un sabor a fin, pero no habla del fin del mundo, habla del fin del mundo judío. Porque nosotros no podemos entender qué fue para los judíos que el templo se derrumbara. Los judíos, el centro de la vida judía no era la Biblia. Como la gente piensa que los judíos estaban con la sinagoga, no. El trabajo principal que el Señor le encargó a Israel era la adoración. Por eso el centro de la vida judía era el templo. Ellos estudiaban la Biblia en sentido de saber qué Dios pedía de ellos. Pero fíjate que los profetas casi ni lo leían. Lo que leen en la sinagoga es la Torá en un ciclo de un año. O sea que el corazón de Israel era la adoración. En el templo era donde se conseguía el perdón de los pecados, la relación de Dios con su pueblo cuando se equivocaban. Cuando el templo se derrumbó el alma judía para siempre. Murió el judaísmo. El judaísmo que hoy en día es talmúdico, no es mosiánico, no es mosaico. Hoy se rigen por el Talmud de Babilonia, de Jerusalén, no se rigen por el judaísmo mosaico, como fue hasta la caída del templo. Y el último obstáculo que tenía la iglesia para empezar su trabajo que el Señor le encomendó era el templo. Porque te acuerdas lo que dice Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles, Cristo resucitado, subido a los cielos, los apóstoles seguían yendo todos los días al templo. Porque tú puedes sacar a Israel de Egipto, pero sacar a Egipto de adentro de Israel es muy difícil. Y los judíos seguían yendo al templo. Los apóstoles tuvo el templo que derrumbar, si no quedó piedra sobre piedra para que la iglesia saliera a... Cuando ellos vieron que la adoración ya no existía hacía tiempo, desde que el velo se rasgó, pero cuando ellos se dieron cuenta que el lugar de adoración no era el templo, que la adoración, como dice Pablo, está en el cielo, que está nuestro sumo sacerdote, fue cuando la iglesia empezó a caminar. Por eso el Apocalipsis habla del fin del templo. Fíjate que una muchacha me hacía una pregunta con mucho sentido común en EWTN. Me decía, ¿por qué el Señor dice en San Mateo 24 que oremos para que el final no caiga en invierno ni sábado? Me preguntaba ella, con mucha lógica, ¿no? Porque ella me decía, si yo tengo que salir huyendo, mejor que caiga el sábado, que no hay trabajo. Me decía ella con mucha lógica. Y yo le decía, estás razonando bien, porque eso no tiene que ver con el fin del mundo, eso tiene que ver con el fin de Jerusalén. Los judíos el sábado, las murallas de Jerusalén se cerraban y los judíos no podían salir ni entrar.
Los judíos, por ley, el sábado solamente podían caminar unos cuantos metros. Por eso el Señor dice, oren para que no caiga el sábado, porque el sábado no van a poder salir de Jerusalén a huir. Y que no caiga invierno. Jerusalén rodeada de desierto, la salida de Jerusalén en invierno, en el desierto, es tremendamente. O sea que tú ves que eso se refiere no a nosotros, se refieren a ellos. Que nos puede servir a nosotros, claro que nos puede servir a nosotros. Como Corintio fue escrito por los corintios hace 2000 años, me sirve a mí. El Apocalipsis me puede dar mucho sentido porque la batalla entre bien y el mal existe y va a ser la última, pero no quiere decir que eso sea una cronología de lo que va a pasar y que yo digo, hoy estamos en el capítulo 13, ahora a las 12 de la noche vamos a pasar por el capítulo 14. Comenzando que cuando el Apocalipsis se escribió no estaba escrito en capítulo. ¿Tú sabes cuándo se dividió en el capítulo del Apocalipsis? En el 1100. La iglesia lo dividió en capítulos. Y en versículos, los judíos del Sanedrín, cuando estaban en Tiberiades, en el norte de Israel, lo dividieron en versículos. Así que ignorancia es lo que tenemos. Hermano, otra pregunta. La mujer del Apocalipsis 12. Los protestantes dicen que la mujer es Israel. Sin embargo, ese es el disparate más grande que yo he oído en toda mi vida. Hermano, sin embargo, yo cuando leo el capítulo 12 del Apocalipsis veo claramente a una mujer que llamamos María. Es que te vuelvo a decir, si tú no conectas todo la Biblia con el Apocalipsis, lo que estás haciendo es enseñando ciencia ficción. El protoevangelio, la primera buena noticia, Génesis 3:15, es la primera noticia de redención. ¿Y qué es lo que dice Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti y la mujer, con M mayúscula. Dice el protoevangelio, Génesis 3:15, dice, enemistad pondré entre la simiente de la mujer y los seguidores tuyos. Ellos te van a aplastar la cabeza. Cuando tú eres una serpiente, le aplastas la cabeza, le quitas todo poder. O sea, ese quitar la cabeza quiere decir que los descendientes de la mujer van a dejar al demonio, le van a quitar todo el poder al demonio. O sea, que la gran noticia comienza con una mujer que va a dar a luz a alguien de cuya simiente van a salir los vencedores del demonio. Y en el medio en el Apocalipsis, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué aparece en el cielo? Una mujer, con M mayúsculo, igual que Génesis 3:15. Y es lo que tú estás diciendo. Esa mujer es también una tipología, pero si cuando tú ves la tipología, dice que esa mujer está pariendo al niño que va a gobernar el mundo con vara de hierro. Yo creo que nadie tiene duda que ese niño es Cristo. Históricamente, la única que ha parido a Cristo se llama María. No hay más ninguna que haya parido a Cristo. Como Israel pagano, Israel que crucificó a Mesías, Israel que se corrompió con los romanos, Israel que no tenía ni arca dentro del templo, ya va a parir a Cristo. Pero es que están locos a gente, ¿o qué le pasa? Ahora, también hay gente católicos que dice que esa mujer es la iglesia. Y también esa tipología puede aplicar a la iglesia, porque María es prototipo de la iglesia. María es una mujer, la iglesia teológicamente es una mujer. María es una mujer fiel, la iglesia es la esposa fiel de Jesucristo. Por eso es que esa tipología de la mujer vestida de sol no hay ninguna duda que es la Virgen María. Pero fíjate qué interesante, Jesús en el Evangelio de San Juan nunca le dice a María madre, siempre le dice mujer. Y los protestantes dicen, tú no ves cómo desprecia. Digo, mira hermano, si Cristo desprecia a su madre, a ti te odia. Porque que no quiera a su madre no quiere absolutamente a nadie. O sea, ¿tú crees que Cristo va a despreciar? Cristo, como las prostitutas, va a despreciar a su madre. Tiene que ser una persona que no tenga madre quien diga eso. Porque el que ha conocido una madre sabe que eso no es posible. Ahora bien, ¿por qué en Juan, que es un evangelio espiritual, por qué él le dice madre? Porque lo que tú tienes que saber que Eva, esa mujer de Génesis 3:15, Eva, antes del pecado, en Génesis 3:15, no tenía nombre, se llamaba mujer, y era virgen.
Dos características tenía Eva antes del pecado. Adán no le puso nombre, porque el poner el nombre quiere decir, eso es mío. Y la mujer y el hombre eran iguales. Por eso él no le pone nombre, este es hueso de mis huesos. Ahora, después del pecado, en el capítulo 4, dice que Adán se acuesta con Eva, y con la mujer, y le pone por nombre Eva, que quiere decir madre. Entonces, mira, antes del pecado, mujer y virgen. Después del pecado, madre, y dejó de ser virgen. Por eso Jesús siempre le dijo a María, madre. Madre le dijo, le decía, después del pecado deja de ser virgen esta mujer y se llama madre. Por eso que Juan no le llama madre, le llama mujer, porque María es la figura de la mujer antes del pecado. Madre, Eva, es la mujer que dejó de ser virgen después del pecado. Por eso que Jesús le llama madre. Cuando Jesús le dice en la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo, el demonio tiene que haberse puesto todos los pelos de punta, porque tiene que haberse acordado de Génesis 3:15. Esta mujer, la descendencia te va a aplastar la cabeza. ¿Y qué es lo que dice al final del capítulo 12? Dice, la bestia la cogió contra la mujer, que iba a dar a luz el hijo varón que va a gobernar la tierra con vara de hierro. No pudo contra la mujer, fue llevada al desierto. Esa es otra figura. El desierto no tiene nada que ver con camellos. Esa es otra figura bíblica que no tenemos tiempo para hablar de eso. Dice que la bestia, cuando vio que no pudo contra el niño porque fue llevado al cielo, ¿dónde fue levantado Jesús? Al cielo. Se lanzó contra la mujer. Cuando no pudo contra la mujer, dice el final del capítulo 12, que lleno de ira, ¿contra quién se lanza? Contra los hijos de la mujer. ¿Y qué es lo que dice el último versículo del Apocalipsis 12? Dice, ¿quiénes son los hijos de la mujer? Aquellos que guardan la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las únicas palabras que María dice en el Evangelio? Hagan lo que Él les diga. ¿Qué no dice María? Haz la voluntad de mi hijo. ¿Cuál es el signo de los hijos de la mujer? Dice Apocalipsis 12, los que hacen lo que el hijo de María. Es las mismas palabras de María. ¿Cómo no se van a dar cuenta que es María? Y también puede ser la iglesia porque María es prototipo de la iglesia, ¿no? Hermano Frank, también dice, bueno, en el versículo 17 dice, ¿quiénes son los hijos de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que eso de tener el testimonio de Jesucristo, de guardar el testimonio de Jesucristo, no lo hace Israel. Entonces no puede ser Israel. Claro que no. Pero tú puedes decir, la clave está en San Juan 2, las palabras de María, hagan lo que Él les dijo. Una mujer dice, hagan lo que Él les dijo. Que tenemos en Apocalipsis 12, una mujer que San Juan dice que los hijos de la mujer son los que hacen lo que Jesús dice. ¿Y con quién se quedó María? Con Juan, que escribe el Apocalipsis y escribe San Juan 19. ¿Quién es el apóstol que más mienta a María? San Juan, porque convivió con ella. Como dice un amigo mío, solamente que reposó la cabeza en el corazón de Cristo puede hablar de María de esa forma. ¿Llegaste a ir a la casa que se dice que era de Juan y la Virgen María, allá cerca de él? Sí, he ido varias veces, pero sí, yo sé que mucha gente lo va a defraudar lo que voy a decir, pero sí estoy seguro que a lo mejor María vivió alguna vez ahí, pero María murió en Jerusalén. De eso no hay ningún tipo de duda. El primer culto que se sabe mariano en la historia es el culto de la dormición de María, que en el siglo II ya se celebraba en Jerusalén. Y en el Valle del Cedrón, al lado del Monte de los Olivos, está la tumba que la comunidad de Jerusalén dice desde el siglo I que ahí María fue enterrada y de ahí subió a los cielos. Yo no creo que María haya querido morir en otro lugar que no fue donde su hijo murió, subió a los cielos. A lo mejor María vivió en un tiempo en Éfeso, pero yo estoy seguro que esa no fue la morada última de María. Porque segundo, en Éfeso no hay ninguna tradición ni celebración de que María haya muerto ahí. Cero. Algo tuviéramos nosotros. Eso viene de las profecías de la beata Ana Catarina Emmerich, creo que viene. Y sí, es posible que María a lo mejor vivió un tiempo con Juan cuando estuvo ahí, pero yo estoy seguro que María, siento decepcionar a alguna gente, pero yo me remito a los datos. María, no tengo la menor duda
murió en Jerusalén. Y estuvo enterrada ahí en el huerto, cerca del Huerto de los Olivos, en el torrente del Cedrón, donde hay una iglesia desde el siglo IV hasta el día de hoy. Fíjate que la iglesia está enterrada a 17 metros abajo de la tierra, porque Jerusalén, la tierra ha ido subiendo por los derrumbes y la iglesia se ha quedado como una cueva de lo antigua que es. Yo todos los años voy a Jerusalén y llevo grupos de estudio a Jerusalén. Perdóname, que no se me debe decirte, si he estado en Éfeso y es un lugar muy bonito y van mucho, inclusive van muchos musulmanes a pedirle a la Virgen a Éfeso. Es un lugar bien, bien bonito y bien espiritual. Hermano, un protestante está preguntando, ¿la Virgen María murió o subió al cielo? Ponte de acuerdo. No, el que se tiene que poner de acuerdo es él, no yo, porque la iglesia nunca ha dicho, mira, la iglesia no dice lo que no sabe. Y como la iglesia no sabe si María murió o si María fue llevada al cielo en vida, la iglesia dice que no sabemos cómo María murió, si se durmió o se murió. El dogma de la Asunción de María lo que declara es que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, señor protestante, por los méritos de su Hijo Jesucristo, no por ella. Porque un hijo bueno, para donde se va, se lleva a su madre. Y si Cristo no se lleva a su madre con él, a ti, señor protestante, jamás le vas a ver ni la parte atrás de la sandalia. O sea que la iglesia no dice que María se murió o no murió. No sabemos, fue llevada a los cielos. La iglesia oriental católica, la iglesia bizantina católica, a la cual yo pertenezco, llama el 15 de agosto la dormición de María. Porque ellos dicen que María se durmió y fue llevada a los cielos. La iglesia occidental lo llama la Asunción de María, porque muchos asumen que murió y fue llevado a los cielos. La iglesia no ha dicho, como no lo sabe, y nosotros no inventamos doctrina como otros, pues nosotros hemos dicho que no sabemos cómo fue el tránsito de María, que lo único que sabemos es que su hijo se la llevó a los cielos como todo buen hijo, porque la sangre y la carne de Jesús es la carne y la sangre de María, porque no tenía participación de hombre. Hermano, para terminar esta charla, que me encantaría seguir hablando, pero... Sentido común, hermano, sentido común. Sí. Pero te voy a decir una frase. No, mejor una preguntita. Apocalipsis 21:2 menciona a la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es la iglesia o es la Israel de los protestantes? Ay, hermano, pero ¿quién se lo puso a preguntar eso? Que vaya a Israel como voy todos los años para ver si piensa que esa es la Nueva Jerusalén. Tú no sabes que el pueblo judío es inmensamente gnóstico, que no cree en nada. Tú no sabes que en Israel practican la fe judía muchísimo menos que en la diáspora. Que en Israel hay pueblos enteros que no tienen sinagoga. El judío está metido en la nueva era hasta aquí. Y para cómo el judaísmo que tienen es talmúdico. ¿De dónde va a sacar? Lo que pasa es que, mira, los protestantes como no tienen sacramento, como no tienen nada, como lo que tienen son 4 cancioncitas feísimas, ellos ahora han cogido como sacramento a Israel. Lo cual te voy a decir, yo tengo muchísimos amigos judíos y los judíos se ríen de esa gente cada vez que ven llegar israelitas que parecen descendientes de Atahualpa Yupanqui, se empiezan a reír, porque saben que eso es un invento. O sea, y tampoco, ¿qué van a pensar? Que la iglesia va a bajar como un platillo volador del cielo. Lo que Juan está diciendo, que la primera Jerusalén era la de la tierra. La Jerusalén del primer pacto era la que mató a Mesías, la de la tierra. La segunda Jerusalén es del cielo, porque la adoración de nosotros, nuestro sumo sacerdote es Jesús y está en el cielo. Luego, entonces, fíjate, nuestra adoración, la Eucaristía, no sube de la iglesia al cielo. Nuestra adoración en la Eucaristía baja del cielo a la tierra, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Dónde está la mayoría de la iglesia cuando llegue el Señor? ¿Dónde va a estar la mayoría de la iglesia allá, desde el siglo I hasta ahora? Va a estar con Él, no con nosotros. Eso es lo que quiere decir que la Jerusalén viene del cielo. No que va a ser un platillo volador que va a bajar y se va a parar. Y si es la Jerusalén que yo conozco,
que yo me pierdo más en Miami que en Jerusalén, de lo bien que la conozco. Si esa gente piensa que esa es la Jerusalén que habla el Apocalipsis, qué pena me da tu caso. Muchísimas gracias, hermano Frank. Espero que allá en sus casas hayan disfrutado de esta conversación. La verdad que para mí fue una sorpresa contactar con Frank Morera y te agradezco inmensamente tu tiempo y yo sé que sos un hombre muy ocupado y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte en nombre de todas las personas que te están viendo en sus casas, porque veo muchos mensajes de agradecimiento, mensajes de salutación también. Ayudaste a mucha gente y seguís ayudando a mucha gente para te digo formar. Lo que te dije a ti, te digo lo que te dije a ti, que el día del juicio ven testimonio a mi favor, ¿no? Ahí está, entonces ya escucharon, cuando estén frente a Dios, den testimonio bueno a favor Es de testimonio mío, que me den una mano ahí. Sí, ahí está. Pero mira, bueno, solamente quiero decir el website de nosotros, porque ahí tiene mucha información. Adelante. El website de nosotros es Apologética, con G, Apologética Siloé, como la piscina de la Biblia, SILOE, apologéticasiloe.net. Ahí en la sección de temas tienen más de 200 temas de apologética. En la sección de videos y clases tienen un curso bíblico desde Génesis que vamos por Isaías. En la sección de Radio Católica Mundial ahí tienen programas del Apocalipsis de la Nueva Era grabados. Y en la sección de Contáctenos, si me escriben, eso llega a mi casa y yo soy quien contesto las preguntas. Ahí está. Muchísimas gracias, hermano. Y que Dios siga bendiciendo tu ministerio. Y bueno, podríamos seguir hablando toda la noche también, pero hay que seguir haciendo las cosas de la casa. Seguramente ahí también te están esperando en tu casa, así que vamos a dar. Bueno, yo estoy en mi casa. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Frank. Espero que podamos seguir conversando en otro momento y bueno, un saludo de parte de toda la familia de Rescate y de toda la gente que nos sigue. Como te dije, la gente está muy, muy feliz con tu trabajo y muy agradecida. Bueno, que el Señor los bendiga a todos y sobre todo sentido común. Sentido común, ahí está. Bueno, bendiciones. Que Dios bendiga a todos. Nos vemos mañana para otra transmisión. Vamos a estar en vivo con el hermano Marcelo Sosa, también desde Miami. Bueno, por hoy es todo. Chaucito, paz y bien. Bendiciones. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? ¿Y tú qué haces?